Gracias a Dios porque también nos acompañaron. Bien, pues justo por eso les pedí que cantáramos con todo y que canto feo, pero no importa. Era importante decir y decir y decir, tú estás aquí. ¿Saben por qué? Porque cuando sufrimos una injusticia y cuando pasa el tiempo y miras que pasa el tiempo y no hay una restitución, lejos de eso, ves al otro o a la otra como la fresca mañana, Y en verdad tú dices, ¿cómo puede ser? Y se va desarrollando en tu corazón hambre y sed de justicia. La bienaventuranza que hoy nos toca considerar es la que el Señor pronunció al decir: bienaventurados, macarios, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y cuál fue la promesa que dio? Por ejemplo, a los mansos dijo el Señor: ellos heredarán la tierra. A los que lloran, dijo el Señor, ellos recibirán consolación. Y a los que tienen hambre y sed de justicia, ¿qué les prometió el Señor? Ellos serán saciados. Es decir, el Señor repitió su promesa: yo soy su justicia. Y yo sé que esto lo has oído y dices, sí, pastor. Y yo lo creía, así lo creía firmemente. Pero ¿qué cree? Que al pasar el tiempo yo llegué a pensar, no creo que Dios mienta. Si su palabra dice que Él es nuestra justicia, seguramente es nuestra justicia. Pero quizás esa justicia va a llegar 2 o 3 generaciones adelante. Quizás voy a morir sin ver la restitución de mi corazón. Yo no lo creo. ¿Saben por qué no lo creo? Porque el rey David dijo con mucha razón: yo quiero ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Lo creo porque hubo un siervo que le dijo al Señor: Señor, no me llames a tu presencia sin que antes mis ojos vean tu salvación. Es decir, porque podemos como hijos de Dios clamar al Señor y pedirle justicia. Pero hoy vamos a hablar como amigos y voy a comentarles que una de las posibilidades es que nosotros, más que justicia, estemos pidiendo venganza. Yo sé que de momento me van a decir que no, lo mismo haría yo. Mire, pastor, yo no quiero que le vaya mal a ya saben quién, a la tipa o al tipo. No quiero que le vaya mal, yo no estoy buscando venganza. Pero a veces es tanta el hambre y la sed que sin darnos cuenta nuestro corazón se ha llenado de coraje, de rencor. ¿Por qué? Pues porque anda como la fresca mañana. O sea, tú con el corazón partido, tú con el alma desgarrada, y ella o él tan fresca como la mañana, tan fresco como la mañana. Peor tantito si te enteras que hasta le ha ido bien. Y la verdad, seguimos siendo creyentes, seguimos viniendo a adorar al Señor, pero pasa lo que en los matrimonios. Esa imagen tan alta que tenías de tu pareja cuando te enamoraste, se ha ido deshaciendo con una estatua vieja, se ha ido quebrando. Y por eso, a veces 10, 15,
20 años después, pues ahí está uno, pero no está igual. Y con Dios pasa lo mismo. Aquí estamos, miren, aquí estamos todos, pero no igual, porque en el corazón entró dolor, entró confusión, entró tristeza. Por eso es tan importante que la injusticia sea restaurada y que tú y yo podamos gozarnos en la justicia de Dios. Tú tienes que clamar por justicia, pero no por venganza. Tú tienes que clamar por justicia, pero no por rencor. Tú tienes que clamar por justicia, por la restitución de tu alma y de la comunión de tu alma con Dios. De tu alma para que tú sigas creyendo, soñando, esperando. ¿De dónde nacen las esperanzas, las ilusiones, los sueños? Sino del interior del corazón. Por eso el Señor dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando la injusticia de otros, cuando la injusticia que sufrimos, lacera, destroza el corazón, dime de dónde van a salir las esperanzas. Así que tú debes clamar a Dios por justicia, tal como Dios lo manda. Miren, no es una hipérbole cuando el Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo sé que algunos hablamos de manera exagerada. Una típica forma de hablar de manera exagerada es decir: estoy muerto de cansancio. Siempre que lo escucho pienso, si estuvieras muerto, aunque no fuera de cansancio, ya no estarías diciendo que estás muerto de cansancio. Cualquiera me diría: pastor, es una forma de hablar. Sí, en la literatura le llamamos hipérbole, que es como una exageración. Pero Dios no se va a poner con jueguitos así en su palabra. Cuando Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no estaba diciendo el Señor que, pues, dichosos, ¿cómo decir? Como los que tienen, hagan de cuenta, como hambre. No, Dios estaba diciendo que la injusticia puede producir hambre, en serio, puede producir la injusticia hambre. Puedes sentirte hambriento, puedes sentirte sin fuerzas. El sufrir una injusticia te deja sin aliento. Y es bien importante que nosotros por ello tengamos la capacidad de valorar la importancia de pedir justicia. Tú debes salir hoy diciendo: Señor, en el nombre de Jesús, haz justicia. Si gustan dejar las ventanas, está bien. Bueno, entonces, es importante, muy importante, que nosotros nos demos cuenta de la importancia de esto. Créanmelo, es fundamental que nosotros lleguemos hoy a una convicción: yo no dejaré de clamar por justicia. Y yo espero que cada uno pueda decir: pastor, hoy el Señor me dio la convicción de que no deje de clamar por justicia. Esa convicción debes tener al salir. Pero antes, asegura que no estás pidiendo venganza. Porque la palabra de Dios en Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo. Mira, la injusticia que sufrimos puede producir tal dolor, tal tristeza, que sin darte cuenta, tú, en esa hambre y sed de justicia,
en todo ese tiempo donde no has mirado la justicia, te hayas ido contaminando de lo mismo que tú sufriste. Cuando yo era un jovencito, los boilers no eran como los de todos ustedes que son de paso de agua. Los boilers eran de madera. Bueno, para meter madera. El boiler no era de madera, pero era para meter madera. O periódico. Y los que más tenían un combustible flama. ¿Quién conoció el combustible flama? Levante su mano. Pues ahí consíganse uno porque le va a hacer falta una bañada luego de este calor que tenemos aquí en Cuautitlán de los Magueyes, ¿no? Bueno, el combustible flama era una bolsita con aserrín, con no sé, petróleo. Te dabas unas bañadas pero ricas, de esas que hasta te tallan los tobillos, de veras. O sea, tenías tiempo para bañarte. Bueno, pero esos boilers tenían un problema, ¿saben cuál era? Tiznaban. ¿Alguien entiende esa expresión? Subía el tizne y por la parte de arriba, o también a veces por la boca del boiler, tiznaba. ¿Qué quiere decir? Manchaba. Y bien dijo el poeta español Miguel Hernández: la pena, el dolor, tiznan cuando estallan. Y esto puede pasar. Y Dios dice: no seas vencido de lo malo. No estoy diciendo que no clames por justicia. No estoy cometiendo el agravio que sufren los agraviados en una cultura culpígena. Aparte de que te agraviaron, aparte de que te lastimaron, todavía la sociedad, la familia, te pide que lo calles. Te pide que no digas. Te pide que perdones. Te dicen de una manera cruel e insensible: ay, pues ya olvídalo. Supéralo. Eso es el agravio más cruel que sufren los agraviados. Yo no te estoy diciendo eso. No quiero que tú digas: fui a la iglesia y lógicamente una religión es el esplendor de lo culpígeno. ¿Y qué me dijeron? Si fuiste herido, tienes que perdonar. Hay quienes hasta hablan del perdón como una obligación, como si Dios lo tratara así. Dios nos llama a perdonar. Por supuesto que nos invita al perdón, pero no lo recibas como un agravio más. Ahora el agravio de la moral, ahora el agravio de la religión, ahora el agravio de la familia. Recíbelo como una invitación de Dios para tu bendición, para que tú seas libre. Miren, si ustedes me invitan ahorita a caminar por allí, llegar al lago de Guadalupe y comer unas quesadillas, a mí me encantaría ir. Pero si en este momento perdiera mis lentes y no los encontrara y ustedes dijeran: pastor, ¿pero dónde los dejó? Siempre dicen eso, ¿no? ¿No han oído? Ay, volteas así. O sea, si supiera, no los estaría buscando. ¿Pero dónde los perdiste? Bueno, está bien. Si yo perdiera mis lentes, que no los encontrara, y ando así, ¿saben qué ocurre inmediatamente? Que empiezo a dejar de verlos nítidamente. Sí los veo, pero borroso. Apenas, bendito sea Dios, encuentro mis lentes y los veo nítidos. Les veo ya sus cejas, sus ojos, su boca. Así, ¿no? Bueno, algunos que están orejones sí les alcanzo a ver las orejas, pero es que también tamañas orejas que Dios te dio. Pero no alcanzo a menos que tenga los lentes. Ustedes me dirán: pastor, ¿qué tiene que ver eso
con la predicación? Muy sencillo. La injusticia confunde. Nunca lo vayas a olvidar. La injusticia duele y lloras. La injusticia quizás te despoja, pierdes. Pero eso no es el mayor daño de la injusticia. El mayor daño de la injusticia es que confunde tu mente. Porque entonces se confunde todo. Ya no sabes qué es lo recto, ya no sabes qué es lo bueno, ya no sabes qué es lo moral. ¿Por qué? Porque una injusticia no es solo un agravio, una injusticia es una agresión que tuerce los pensamientos, que tuerce las reglas, que tuerce lo que tú esperabas. Y por eso el Señor dice, anótelo, Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo. En otras palabras, no sea que tú que sufriste la injusticia por el hambre y la sed de tantos años de esperar justicia, aunque no te ves, andes todo tiznao. Imagínate a los ojos de Dios. Imagínate un ángel diciéndole, Señor, ya vino el tiznao. ¿El tiznao? Sí. ¿No fue el que sufrió la injusticia? Sí, hace 15 años. ¿Y por qué le dice el tiznao? Porque ahora ya lo caracteriza más. Fíjense lo que estoy diciendo. Ya lo caracteriza más el tizne que la injusticia que vivió. Él se convirtió en algo peor que lo que los injustos eran. El dolor, la frustración, lo hizo una persona peor que lo que le hicieron o que las personas que se lo hicieron. Y por eso él ya no ve justicia, no como un castigo de Dios, sino porque ahora él, el tiznao, está lleno quizás de amargura, de rencor. Nunca va a ver la justicia de Dios. Así llegue la justicia de Dios, el tiznao no va a disfrutarlo. Así que no seas vencido de lo malo. Segundo texto que deben anotar ahí, Santiago 1:20, donde el Señor dice en su palabra así, Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, pides justicia de parte de Dios, pero yo veo que tú estás tomando tu propia justicia. Es como si yo tuviera que ir a recibir un documento el día de mañana, al mediodía, y tú escuchas y muy solícita vas y en mi nombre a las 9 de la mañana recoges ese documento. Yo te lo agradezco, pero cuando yo llegue, vengo por el documento. ¿No qué cree? Que ya vino una señorita de allá de Agua Viva, vino a recogerlo. Exactamente es lo mismo. Si tú actúas llevando tu justicia, quizás la justicia de Dios ya no va a operar. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre, la ira de la mujer por equidad de género, la ira de la mujer, la ira del hombre, ¿saben lo que produce? Produce que el anhelo de justicia se convierta en un anhelo de venganza. Y porque produce que el anhelo de justicia se vuelva rencor. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a tomar nuestra hoja de mensaje. La Biblia dice quién recibirá justicia de Dios. Vean la antepenúltima lectura, el Salmo 24:4. Dice:
El limpio de manos, léanlo conmigo. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. O sea, Dios está diciendo, tú tienes que aprender a conservarte lejos de la contaminación del dolor, lejos de la contaminación del rencor. Y tú me puedes decir, pastor, eso es sobrenatural, eso es imposible. Mire, pastor, lo natural es que si me hicieron algo, yo me indigne, me enoje y reaccione. Tienes razón, eso es lo natural. De hecho, nosotros le llamamos contracatexia producida para la restitución del equilibrio homeostático. Apréndetela para que apantalles a tus cuñadas. ¿Sí? Y cuando las veo así, tiznas y llenas de coraje, diles, ay, Manta, tienes una contracatexia que está buscando la restitución de tu equilibrio homeostático. Bueno, a mí me impresiona cómo los seres humanos tenemos tantas maneras de llamarle de una manera elegante a las cosas que podríamos hablar de manera natural. ¿Qué es lo que tienes? Decían los papás cuando yo era niño. Tienes muina. ¿Quién ha oído la palabra muina? Levante su mano. Se van por su cuarta dosis, por favor. Salieron. Sí, es que eso lo decían los abuelitos. Ah, no, hombre, el que esté enmuinado. No, pero es que trae una muina. Es muy interesante. Pero esos abuelitos eran más francos. Tú tienes que ser franca con Dios. Estás pidiendo justicia y al mismo tiempo no te estás presentando limpio de manos, limpio de corazón. Mira, el dolor te está llevando a dejar de verte como estás. Quizás eres el tiznao o la tizná. Y tú me puedes decir, mire, pastor, nomás porque es pastor lo aguanto. Sí, porque después de lo que sufrí y no me paraba la iglesia, y este domingo dije, bueno, me voy a parar. Y ahí voy. ¿Y todo para qué? Como dice la canción de Jesús Adrián. ¿Y todo para qué? ¿No? Para que llegue y usted me diga, aparte de todo, que soy la tizna. Sí, pastor. De tanto coraje, de tanto dolor, de tantos años de esperar. Sí. Mira, tizna, con mucho respeto. Todo eso lo conoce Dios. Pero cuando tú te llenas de ese rencor, la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ya estás tomando tu propia justicia. O sea, me pides que vaya por el documento y llego y ya no está el documento. Tú estás pidiendo que yo actúe y tú antes actúas. Entonces, ¿qué hacemos? O lo hago yo o lo vas a hacer tú. Pero no te engañes. Por otra parte, estás siendo vencida de lo malo. Mira, tizna. Número 1. Sí, voy a aplicar justicia y a esa persona tendré que reprenderle, porque dice mi palabra, está hablando el Señor, ¿verdad? Dice mi palabra que Dios no dará por inocente al malvado. Eso dice, Dios no dará por inocente al malvado. O sea, el Señor, tarde o temprano, va a exhibir la maldad. ¿Ven?
Pero si tú no depositas tu confianza en la justicia de Dios, una de dos: o permites que el dolor te tizne, o permites que los años de esperar justicia te tiznen, o comienzas a hacer tu justicia. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces pasa lo que dice la tercera lectura que deben anotar, Romanos 10:3. ¿Sabes qué pasa? Que comienzas a tomar en poco la justicia de Dios. Es decir, te enteras de que ya algo pasó. Y dices, ¿y qué le hicieron? Y sabes lo que le hicieron. ¿Y sabes qué piensas? ¿Y esa fue la sanción? En Cuautitlán Izcalli vivimos algo así hace unos meses. Un joven atropelló a un señor que vendía tamales. El señor iba en su triciclo y fue arrollado, y fue, bueno, pues el joven que iba manejando fue llevado al Ministerio Público, y la autoridad decidió que con el pago de una fianza él podía salir. Cuando la sociedad se enteró, pero especialmente su familia, obviamente hubo una protesta. ¿Por qué? Porque nos parecía a todos, creo yo, poco el castigo, poca la sanción, ¿o no fue así? Y peor tantito, porque los medios de comunicación no dejaban de pasar y pasar y pasar el video del momento exacto en que ese automóvil lo arrolla de una manera espantosa, haciendo trizas, triciclo, persona que iba allí, tamales, en fin, algo terrible. Y conforme más lo veíamos, sentíamos más irrisoria la sanción, ¿cierto? ¿Y saben por qué lo digo? Porque, y grábenlo, mientras ustedes y yo repitamos y repitamos y repitamos el video de la agresión o injusticia o maldad de que fuimos objeto, la justicia nos va a parecer más y más y más y más insignificante. Y dice en Romanos 10:3 que llega a parecernos poca, que tomamos en poco, que pasamos por alto la justicia de Dios. Ahora, en el caso de este accidente tan terrible, ¿por qué no nos conformamos con lo que dijo la autoridad? Por una razón muy sencilla, porque con respeto no le tenemos confianza a la autoridad, porque lo que hace la autoridad nos parece que puede estar movido por el influyentismo, ¿o no es así? Hablando con sinceridad, o que puede estar movido por la corrupción, ¿o no es así? Pero en el caso de Dios, confróntate. Si Él determina algo, ¿quién lo cambiará? Dice el Señor. Tú y yo necesitamos repasar esto de la justicia antes de pedir justicia. Por eso este mensaje se predicará en dos partes. Lo siento por aquellos que ya ven que son de un domingo sí y dos no. Sí, ya mejor de una vez vete consiguiendo la transmisión. ¿Por qué? No, pero hay unos de un domingo sí, como 20 no. Un saludo, señor Milton y toda la familia. Un abrazo. Un aplauso, por favor. Bueno, no, yo sí. Allá, señor Héctor. No, nada más estaba saludando, Bueno,
Lo que quiero decir es que tú debes aprender a decir, si confío en Dios, debo esperar en Él esa justicia. Y no digo esperar en el sentido de reprimirte, no digo esperar en el sentido de quedar callado, callada. Yo digo esperar en el sentido de confiar plenamente que la justicia de Dios se hará. Pero recuerda, antes de clamar por justicia, repasa. 1. No estaré confundiendo justicia con el justo anhelo de venganza, porque sí lo es. Es decir, eso que te hicieron, ¿por qué lo has de sufrir tú nada más? Pero ese no es el camino de Dios. El Señor dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal. Segundo, tienes que confrontarte con, no me estaré llenando de rencor. Y tú me dirás, pues claro que tengo coraje, pastor. Yo lo sé, pero eso es lo que tiene que ser sanado antes de clamar por justicia. Porque si no, clamas por justicia, pero nunca la vas a ver, porque el rencor no te va a permitir ver que se cumplió la justicia. El rencor va a ir haciendo crecer y crecer la demanda. Si nos hubieran seguido pasando y pasando y pasando ese video, yo les aseguro que no habría sanción ni condena que diera satisfacción a esta sociedad. Porque cada vez que lo miras, y es el problema de muchos de nosotros de traer vívidos los recuerdos. Algunos de nosotros traemos vívidos los recuerdos de ese dolor. Y olvidamos lo que el Señor dice en Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. ¿Qué quiere decir esa expresión? Quiere decir que ese pasado que vivimos ya no está. No está congelado en el tiempo. Eso que tú y yo vivimos siguió su curso. Por eso es tan delicado esa expresión de mi niña interior, mi niño interior. Yo no les aconsejo, ni espiritual, ni psicológicamente, que tengan ese concepto. ¿Qué es eso de mi niño interior? ¿Saben qué es? Hablando dinámicamente, es como guardar, es como armar un ser con los recuerdos dolorosos de mi pasado. ¿Saben qué sería mi niño interior si construyera ese ser? Sería un niño marginado, sería un niño abandonado, sería un niño hambriento, sería un niño andrajoso y pobre. ¿Y saben qué me diría el Señor si me viera ser ese ser, ese personaje? El Señor me diría, qué injusto eres tú también. Clamas por justicia, pero tú eres injusto. ¿En qué soy injusto, Señor? Yo fui la víctima, yo fui el herido. Sí, pero estás cometiendo ahora una injusticia conmigo. A ver, Julio, eras ese niño, eso es verdad. Pero no te di bendición para que en la secundaria tuvieras los libros para estudiar. No te permití de muchacho, de una manera milagrosa, satisfacciones, bendiciones. No te acerqué a personas nobles que te ayudaron para que tú pudieras estudiar. Y llegado a la universidad, no te abrí caminos con becas para que estudiaras no solo en México,
en las más altas instituciones, sino en el extranjero. Y qué injusticia, porque todas las bendiciones que te di y tú vives aquí con tu niño interior, tomando en poco las bendiciones que yo te di. Sí, tú eras ese niño abandonado. Y luego, ¿qué te di? Te di una familia, te di una esposa, te di unos hijos, te he dado nietos. Sí, tú eras el niño marginado. ¿Y qué te he permitido? Realizar, lograr cosas. Te he guardado la salud. Eras ese niño desnutrido. ¿Y quién te cuidó? Es cierto que comías solamente tortillas con sal. Y en lugar de leche, tu té de hojas de naranjo. Pero yo te estaba sustentando. Y tú, con tal de tener el recuerdo vivo y guardar el rencor y no olvidar, tienes a tu niño interior. Y ahí lo traes y los tomas de la mano, sin ver que ese niño dejó de ser por mi misericordia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué hizo Jesús para romper con ese pasado? ¿Saben qué hizo? Dio su sangre bendita en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Pero tú y yo, que sufrimos injusticias, sin darnos cuenta, cometemos la injusticia de ignorar la justicia de Dios, como dice Romanos 10:3. Ignorar la justicia de Dios, ignorar las bendiciones que nos dio. Sí, yo reconozco las bendiciones que Dios me ha dado. Pero yo lo que quiero es que se castigue a ella o a él. A ver, entonces no confundas. Porque con Dios hay que ser sinceros. Dios no puede ser burlado. ¿De acuerdo? Y si tú le dices, Señor, yo lo que quiero es venganza, ya el Señor irá tratando contigo, no sé qué te diga. Pero es mejor decirlo. Señor, no me mueve la búsqueda de justicia, me mueve el rencor. Porque yo he guardado muchos años ese dolor. Y el Señor te va a decir, dichosa, dichoso, cuando tengas esa hambre y sed de justicia, porque serás saciada. Pero no seas vencida de lo malo. No te conviertas en un ser peor de aquel que te ofendió, de aquel que cometió la injusticia. Vence con el bien al mal. Y te va a decir el Señor, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A ver, ¿lo haces tú o lo hago yo? Recuerdo un día que mi cuñado René iba manejando un carro. Íbamos como 4 amigos ahí con él y se empieza a echar de reversa para estacionarse. Y todos nosotros íbamos volteando en la reversa y que se frena y dice, ¿manejo yo o manejan ustedes? Eso nunca lo voy a olvidar. Pues sí, ¿no? Pero en el fondo es, ay, no le vaya a pegar, ay. Entonces con Dios, relájate. Dios ama la justicia. Léanlo en la palabra. Dice aquí en su hoja de mensaje, en la quinta lectura, Salmo 11:7, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto, la mujer recta, mirará su rostro. La justicia de Dios vendrá. Qué triste que cuando llegue el tiznao, la tizná, ya esté tan sumergida en su rencor que ya no mire la justicia de Dios,
Qué triste que el tiznao, la tizná, se llenó de tanto rencor que óyela, pide justicia de Dios. ¿Y sabes con quién comete la primera injusticia? Óyelo, con Dios. Imagínense siempre, mi niño interior, mi niño, sacando las fotografías de mi pasado de niño, como si los recuerdos fueran una fotografía congelada. No son eso. Yo viví eso, pero Dios, por su misericordia, siguió como un alfarero formando la masa, Y sí es cierto que era Chimistlán, pero Dios me puso ajonjolí y ya soy cocol. Y tú también. ¿Cuántos tenemos aquí un pasado de Chimistlán? De pobreza, de dolor. Y el ajonjolí, a ver, ¿para qué te lo puso Dios? Ay, pero es que yo era Chimistlán, pero ya no lo eres. Y si tú no ves las bendiciones que Dios te dio. Mira, quizás la justicia de Dios ya llegó más de lo que te imaginas. Solo que tú la querías ver en el daño a la tipa. Dios compensó. Dios bendijo. Ay, pastor. ¿Y la tipa? Es que ese es el problema. Que vives pensando y girando en torno a ella. La tipa, déjala en la justicia de Dios. Como decía David, que maldigan ellos, pero bendice tú, Señor. Nada más. ¿Ven? Y si tú no haces eso, hablas de injusticia, lloras y te dueles por injusticia, y tú estás cometiendo una injusticia peor. ¿Se imaginan lo que Dios me diría? ¿De qué sirvió tanto que te di? Si no sabes más que ir y rebuscar en el dolor y sacar otra vez tus fotos. Cuando tomabas té de hojas de naranjo, y sacar tus fotos del niño abandonado. Y Dios diría, ¿y todo lo que te di? ¿Para qué fue? Fue en vano. Aquello que fue ya es. Deja de buscarlo. Ese niño ya no existe. Ese niño creció, esa niña que eres tú creció. Y Dios con sus bendiciones fue haciendo una vida que quizás es hoy preciosa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no la estás disfrutando por permanecer fijada o fijado en el pasado, o por vivir como la tizná, el tiznao, todo contaminado de rencor. Y quizás estás cometiendo la peor de las injusticias, la injusticia contra ti mismo, contra ti misma. Este mensaje se predica en 2 partes. Ya la próxima, habiendo aclarado esto, ya veremos en la palabra de Dios cómo opera la justicia de Dios. Pero antes era necesario hablar en plata. Antes era necesario ser sinceros. ¿Ven? Para que cuando le digamos, Señor, enséñame cómo opera tu justicia, sea la justicia de Dios lo que estamos buscando y no el dolor de nuestro corazón hablando, atado a un recuerdo, a un pasado que ya ni está.
¿Se imaginan ir a mis 64 años? Porque aunque me ven chiquillo, ya tengo 64. A buscar a ese niño. Al amiguito le decíamos el autorradio. Qué descontón me puso, Nunca pude regresarle la agresión. Me agarró bajando de una bicicleta. Y así, yo estaría más bonito si no hubiera sido por ese golpe que deformó mi rostro, ¿no? No, no es cierto. No, también esa es la injusticia. Culpar al autorradio, así le decíamos porque su papá tenía un negocio que decía autorradio. Y entonces le decíamos el autorradio. Y si empezamos, yo les aseguro que empezamos. Ay, pastor, yo también tuve déjeme decirle que una amiguita en la secundaria. Y ahí empezamos. Y el Señor, ¿saben qué nos diría? Aquello que fue, ya es. Sí. Y por eso te bendije. Y por eso un día te salvé de una operación. Y por eso otro día te di un trabajo, Y tú ni cuenta te diste del trabajo en el que entraste. Era mi mano restituyendo los agravios. Y tú ni cuenta te diste de que en ese hijo, en esa hija, era mi justicia la que te estaba restaurando. Yo tenía en el control divino, nos diría el Señor, todas las tristezas y agresiones y dolor que viviste. Y por eso te mandé un hijo hasta parecido al pastor. Guapillo. Guapillo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque quería restaurarte. Pero tú te agarras del pasado y hasta lo que Dios hizo por ti y está haciendo por ti, ya no lo ves. Yo te invito para que con esta cena de comunión que tenemos hoy, tú le digas: Señor, sí es cierto, me quejo de injusticia. Cuando tú sufriste la peor de las injusticias, porque sin haber pecado en ti, fuiste llevado a la cruz. 7 veces derramaste tu sangre, 7 veces. En la corona de espinas, cuando fue abofeteado su rostro, cuando fue el Señor azotado en su espalda, cuando fueron cruzados sus manos, cuando fueron cruzados sus pies, cuando fue cruzado con una lanza, 7 veces derramó su sangre por ti y por mí. ¿Y sabes para qué? Para que se cumpliera su palabra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo te invito a recibir los elementos del pan y del vino como una invitación de Dios a dejar ese pasado, cerrar en tu corazón esa herida y decir: tu justicia vive, Señor.